Saludos hermanos, bendiciones en tu camino. Bienvenidos a nuestra cuenta YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y les hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Y a cual les pido que se inscriban en nuestra cuenta YouTube, ya que siempre estamos subiendo videos donde procuramos profundizar y dar tips importantes que hagan sembrar la semilla del conocimiento astrológico en cada uno de las personas que observan nuestro video, ¿no? Siempre con la firme intención de darle una validez a este conocimiento, un fundamento a este conocimiento. Muy bien, dentro del ciclo de videos de casas, de las 12 casas, que son los 12 aspectos, ¿verdad? Las 12 divisiones terrestres donde se manifiesta la vida, hoy nos toca la casa 8. La casa 8 es una tal vez de las más difíciles, como lo que la casa 8 significa, ¿no? Lo oculto, lo profundo. Bien, la casa 8 en el horóscopo en reposo, como siempre hacemos relación, está relacionada con el signo de Escorpio. Es decir, es un signo de agua, por lo tanto se refiere al mundo emocional y es un signo fijo, o sea, se planta allí, planta sus raíces. Y eso es un poco, da una referencia importante sobre la esencia de la casa 8. Tiene que ver con situaciones claramente de nuestro profundo, interno mundo emocional. Otro aspecto importante de la casa 8 es la opuesta a la 2. En la casa 2 nosotros habíamos hablado que eran nuestras necesidades vinculadas a la identificación y aceptación del mundo material. Es decir, ingresamos a este plano y necesitamos ¿sí? Cosas, necesitamos energía, necesitamos construir, necesitamos conquistar, necesitamos atraer, pero a través de la identificación y aceptación con ese plano material en el cual ingresamos, el mundo físico me refiero. Cuando hablamos de plano material es el mundo físico, ¿no? Cuerpo, materia. Por lo tanto, en la casa 2 nosotros adquiríamos nuestra seguridad en este plano a través, ya que se relaciona con el signo de Tauro en el horóscopo en reposo, recalco en el horóscopo en reposo, habla de signo de tierra, así que la seguridad a través de las condiciones vinculadas a un signo de tierra, la materia, por eso es el dinero, por eso es las adquisiciones, ¿sí? Monetarias, porque con el dinero se adquiere todo lo material. Muy bien. La casa 8 también es un aspecto de seguridad. Recuérdense que las casas opuestas están relacionadas y se complementan, pero también se denominan accidentales, ¿no? Entonces, en la casa 8 también tiene que ver con nuestra seguridad, pero ya esa seguridad y ese aferrarse es a través de nuestra condición interna profunda. ¿Qué se mueve en ese plano? El cuerpo astral, el mundo de las emociones. El cuerpo astral es el cuerpo inmediato al cuerpo físico. Nosotros reconocemos el cuerpo físico, que es el vehículo, pero inmediatamente entramos en el mundo de las emociones, instintos, pasiones, deseos, impulsos. Eso se mueve en nuestro cuerpo astral. Todo lo relacionado al mundo emocional. Y eso precisamente nos conecta con la casa 8. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Por qué vemos la muerte en la casa 8? Precisamente, bueno, hay muchas relaciones que hacer, pero todas las transformaciones en nuestra existencia están
plasmadas, digamos así, se le dan forma en el plano emocional. ¿Se acuerdan? Si alguno no es seguidor de mis videos y ve cuando hablamos del árbol de la vida y la cábala, que teníamos 4 mundos: Asilut, Briat, Yesirat y Asiat. Asilut, el mundo de la emanación; Yesirat, el mundo de la creación, el mundo mental; Yesirat, el mundo de la formación, el mundo emocional; y luego el mundo material. Es decir, todo emana desde la esencia divina, desde el mundo espiritual, llamémoslo así, se impulsa en lo material y se le da forma en lo emocional. Entonces, a través de ese plano emocional profundo que nos da idea relacionarlo con Escorpio, nosotros le damos forma a la vida, a las circunstancias. Y nada es perecedero, nada permanece, todo es imperecedero, es decir, todo debe morir y transformarse. Entonces, en esta casa 8 es donde nosotros nos vemos obligados a desprendernos de las cosas a las cuales nos hemos aferrado emocionalmente, es decir, desde el cuerpo astral, a través de deseos, a través de pasiones, a través de impulsos, a través de instintos. Y que necesariamente para nuestra evolución necesitamos desprendernos de ellos, desprendernos de ellas, de esas circunstancias, de esas emociones y de esos apegos. Porque si no, estamos atrapados. Por eso es llamada una casa de crisis. Porque cuando uno se aferra a algo, es doloroso desprenderse, pero es provechoso ese desprendimiento para nuestra evolución. Por eso es la casa de la muerte, porque nosotros vamos a morir a situaciones para nacer a otras situaciones. Es la casa de la muerte física, pero no solo la muerte física. Todo proceso de transformación y cambio es una muerte, morir a un proceso. Si nosotros nos aferramos a las circunstancias de la casa 8, o le tenemos miedo, o las eludimos, estamos ignorando, limitando y rechazando nuestro proceso de desprendimiento que se debe dar a través del desapego. De aquí encontramos la esencia de la casa cuando vemos lo que conlleva el interno de la casa 8, o sea, qué experiencias conlleva. Ya hablamos de la muerte, ¿sí? De la transformación, de la regeneración. La regeneración, llegué a fondo y vuelvo a ascender. Pero ese proceso es necesario e ineludible en la vida. Por lo tanto, no es una casa negativa. En la tradición, en la astrología tradicional, llamada así, pero hablamos siglo XV, XVI, XVII, se le denominaba casa maléfica junto con la 12, ¿no? Así como había casas parcialmente maléficas, como eran la 6 y la 7, ¿no? Por ser enemigos conocidos. Pero a la casa 8 se le consideraba casa maléfica, porque claramente uno ahí se enfrenta a la condición a la cual más quiere eludir, o más le tiene miedo, o necesita desprenderse a la condición a la cual más se aferra. Y entonces ahí, por ejemplo, vamos a ver, en la casa 8 habla de el dinero de los demás. La casa 2 era mi dinero, ¿sí? Era el que yo construía, o es mi dinero, o el dinero de nosotros. El dinero del individuo, a la cual se le estudia la carta, el dinero que logra, que adquiere por sus propios medios.
Y la casa 8 es el dinero de los demás. Primero porque la casa 8 es la 2 de las 7. Eso es casas derivadas, lo hablamos en videos anteriores. Si la casa 1 soy yo, la casa 2 es mi dinero, la casa 7 es el otro, el cónyuge, el socio, y la 8 es el dinero del cónyuge o el dinero del socio, porque es la 2 de las 7. Pero aquí la conexión vuelve a ser de seguridad, pero esa seguridad es emocional. La conexión del dinero entabla en la casa 8 un aferrarse, y cuando uno se aferra a otras personas, adquiere un lazo astral emocional. Es el dinero de los legados, por ejemplo, herencias, ¿sí? Una herencia es uno anhela una herencia, espera una herencia. Claro que puede haber personas que no la esperen y no la anhelen, que no la desean, que no vivan una enorme satisfacción por haber recibido un dinero de otro. Esos son todos estados emocionales. Hay personas que pueden no sentir eso. Bueno, cuando no desean eso, eso se ve en su casa 8, que está limitado o negado. Pero es muy importante entender que es como una puerta iniciática a la casa 8. Es decir, si vamos a ver la casa 9, que es la búsqueda de lo trascendente, lo espiritual, la conquista de la mente superior, de la conciencia, de la búsqueda de lo divino, de la filosofía de vida armónica, positiva, superior, no la podré conquistar nunca si no he superado la prueba iniciática de la casa 8, es decir, desapegarme, vencer mis instintos, mis pasiones, mis deseos, mis impulsos ocultos, radicales, ¿sí? Que generalmente dominan mi existencia. Lo que está en la casa 8 es un poco la sombra, es un poco el lado oscuro que debe ser iluminado, pero que es muy poderoso y nos domina. Y evolutivamente debe ser limpiado, sutilizado, elevado en su tono vibratorio para que pueda transformarse en una fuerza de impulso y no en un obstáculo que genere o sufrimiento. En esta misma casa se ve el sexo, la sexualidad. Claramente, la sexualidad es una actividad, ¿sí?, humana que está profundamente sumergida en el cuerpo astral. Porque en la sexualidad se vive el deseo, se vive la pasión, se vive el instinto desbordado. Todos los instintos, el instinto procreador también, pero el instinto del deseo, la pasión. Y eso, ¿verdad?, claramente es algo que debe ser trascendido, ¿no? La casa 8 es muy importante porque incluso es donde se mueve el mundo interno radicalmente para luego ser conquistado, el mundo espiritual, el mundo externo, el mundo astral, el mundo de los deseos, para ser conquistado antes de llegar a la casa 12 y en la casa 12 ser libre, si vemos el proceso evolutivo de las 12 casas. Pero en el plano de la casa 8 yo me enfrento a esas circunstancias y generalmente tendemos a no reconocerlas si no hacemos un trabajo interno, o sea, la búsqueda del camino espiritual. Todas las personas que tienen configuraciones importantes en la casa 8, como el Sol, como la Luna, o varios planetas ahí, el mismo Neptuno, y aspectos armónicos a los planetas que están ahí, tienen una predilección por el mundo del ocultismo, o sea, el mundo oculto, el que no vemos, el esoterismo. De ahí entonces se definen muchas otras acciones de la casa 8, como en la casa de la brujería y todas esas cosas que ya son, ¿no?, de un nivel más generalizado. Pero es importante entender la trascendencia de esta casa.
nosotros nos aferramos a los demás por los deseos, los instintos y las pasiones. Y eso genera apego. Y eso genera dolor. Toda la enseñanza de Buda se basa en que la fuente del sufrimiento humano deriva del deseo. Y eso tiene mucho que ver con la casa 8. Mucha gente pregunta sobre la muerte física en la casa 8. Y sí, hay indicios muy importantes de la muerte física en la casa 8, pero debe ser combinada con muchos otros factores. Tiene que ver con la casa 4, con factores del ascendente, con el Gilei, que es una energía de vida. Bueno, hay que combinarlo con varios factores, ¿no? Pero no es algo determinante, ¿no? Hay personas que son muy radicales en esto. Por ejemplo, si una persona tiene el signo de agua en la casa 8, va a morir ahogado, por ejemplo. O, no sé, o si tiene la luna, o si tiene un signo de fuego, puede morir quemado. Bueno, esas cosas son muy generalizadas. Y nosotros debemos de ir más a la profundidad de la astrología, ¿no? No necesariamente una persona que tenga planetas como Marte ahí, necesariamente tiene que morir en un accidente o ser asesinado. No hay que ser radical en esas interpretaciones, hay que hacer una valoración muy general de la carta para intervenir o analizar la muerte de una persona, ¿no? Pero este también es un tema, lo tomo porque es específico de la casa 8, muy polémico. Y la ética del astrólogo debería, ¿verdad?, eliminar este tema y esta información de la consulta. Es decir, no se le puede informar a la persona, además puedo estar equivocado, porque eso solo se lo sabe el proceso evolutivo del camino y la gran conciencia, el momento de la muerte. Podemos ver riesgos y situaciones de crítica, pero nunca se debe darle a una persona, aunque se esté seguro, la fecha de su muerte. Porque si la persona no está preparada emocionalmente, que es el plano astral que venimos hablando, puede vivir en angustia o crear crisis hasta ese momento. Y eso sería una situación kármica para nosotros, el que dimos la información. Ahora, es un punto muy importante de estudio, es decir, personas que ya fallecieron y cómo ver para darle validez a esta maravillosa ciencia de la astrología, algo tan importante que es la iniciación del momento de la muerte, ya que el momento de la muerte es un nuevo inicio, es un proceso de iniciación. Y todo lo que está en la casa 8 son procesos de iniciación. Este es un término muy particular de la casa 8, el mundo iniciático, es decir, hacer en las grandes sociedades esotéricas de la antigüedad, la Golden Dawn, la Sociedad Rosacruces, en la Aurora Dorada, en la misma sociedad teosófica, en la sociedad teosófica de Blavatsky. O sea, pertenecer a esas sociedades era hacer un voto iniciático, es decir, introducirme por voluntad propia y aceptar el reto a través de unos votos de trabajar con mi mundo interno, es decir, esa casa 8. Así que la casa 8 es un tema muy importante en una carta. Y en el común de la gente podemos ver claramente cómo es su mundo instintivo, emocional, profundo. Cómo vive o cómo deja de vivir, porque puede estar reprimido y contenido ese mundo pasional, ya sea a través de la sexualidad o a través de su forma de desenvolverse. Nosotros podemos relacionar, ¿sí?, la casa 4, la casa 8 y la casa 12 en el horóscopo reposo con los 3 signos de agua. Y son 3 planos muy importantes de evolución consciente, que es el mundo astral. Las emociones de la casa 4, que nos conectan a las raíces, en el origen, el horóscopo reposo, se relacionan con Cáncer.
Son las emociones más superficiales, más reconocidas, las que nos vinculan a los demás y especialmente al entorno familiar. ¿Sí? El sentirse bien, el sentirse el momento acogedor, el momento placentero, o el disgusto, pero anímico, digamos así. Eso está muy vinculado al sentir de la casa 4 en el tono familiar. Pero en la casa 8 lo relacionamos entonces con Escorpio y son las emociones más profundas, el otro nivel del cuerpo astral y del plano astral, donde ahí es más difícil de reconocerse, donde, como venimos diciendo, la ira, la pasión, el impulso, el instinto, y todas las condiciones que el ser humano debe trascender, superar, desbloquear y deslastrarse, debo morir a ellas, donde se encuentra en la casa 8, en el signo de Escorpio. Pero aquí precisamente esta energía de la casa 8 es enormemente regeneradora. Cuando yo cambio el switch, digamos así, de esta energía y en vez de dejar que domine mi vida, la cambio hacia un proceso de regeneración, es poderosísima. Allí están todas las técnicas del manejo del Kundalini a través del Tantra y el manejo de la energía sexual, de activar la energía sexual para despertarla y dirigirla conscientemente hacia la conciencia y los centros superiores. Ese es un trabajo de la casa 8, por ejemplo, a través de la sexualidad. Pero es dominar esa parte profunda que nos domina. Y eso amerita un trabajo y una disciplina. Para luego el último plano de este ciclo, ¿verdad?, de trabajo del mundo astral sería la casa 12 en el horóscopo reposo el signo de Piscis. Y allí es ya más profundo, es la profundidad del ser consciente, del desprenderse de todas las condiciones de la vida para unirse a la esencia del ser. Por eso se relaciona con el inconsciente. La casa 12 es aún más profunda, pero no puedo llegar a reconocer ni la naturaleza de Piscis ni de la casa 12 si antes no trascendí los dos estadios anteriores de la casa 4 y de la casa 8 relacionados con el signo de Cáncer y el signo de Escorpio. Así que piérdanle el temor a la casa 8. Es una casa de trascendencia. No puedo, es un portal. ¿Sí? Es como el templo de Salomón, que solo el iniciado podía trascender, ¿verdad?, el velo del templo de Salomón, para realmente encontrar el conocimiento. Y no solo el conocimiento de la existencia, sino del conocerme a mí mismo, a través de la casa 8. Muy bien. Muy bien, hermanos, espero que esta información sea de utilidad para la profundización de tu conocimiento astrológico. Y hay mucho más para hablar, pero los videos, cuando se hacen muy largos, suelen abandonarse por el camino. Entonces estoy tratando de hacer videos que no pasen de unos 25 minutos aproximadamente. Igual seguiremos hablando de estos temas y profundizando. Pero simplemente esto es una semilla para que te dé la oportunidad de que esa semilla germine y tú puedas ser un canal de conocimiento. Suscríbete a nuestra cuenta YouTube, Fernando Roverano Astrología. Estamos en Montevideo, Uruguay. Síguenos en nuestras redes y siempre estamos dispuestos a divulgar el conocimiento. Que la divinidad ilumine siempre tu camino. Namaste.